Bienvenido a Lo que nadie te dice sobre la superación personal, un viaje sonoro e íntimo hacia lo más profundo de ti. Este no es el típico libro motivacional. Aquí no vas a encontrar frases hechas ni promesas vacías. Este es un espacio para escuchar lo que no se dice, para entender por qué a veces, incluso rodeados de libros, charlas y gurús, seguimos sintiéndonos estancados. Porque la verdad es que la superación personal no es una línea recta, ni un plan de 5 pasos. Es un caos hermoso, lleno de contradicciones, dudas, recaídas, y, sin embargo, totalmente posible. Este audiolibro está creado con una sola intención: que te sientas acompañado. Que mientras caminas, trabajas, cocinas o simplemente te das un momento, puedas escuchar verdades sin filtro, reflexiones crudas, pero necesarias, que te ayuden a reconocerte, cuestionarte y empoderarte. Aquí no hay fórmulas mágicas. Solo hay experiencias, ideas y verdades que muchos prefieren callar. Si este contenido te toca, si te mueve, si resuena contigo en cualquier nivel, te invito a apoyar este proyecto. Audiomentores nace con el corazón en la voz y el deseo de transformar tu día, tu perspectiva, tu vida. Puedes compartir este canal, suscribirte, comentar, pero, sobre todo, seguir escuchando. Porque en este espacio, la voz que guía es también una que escucha. Gracias por estar aquí. Comencemos. Capítulo 1. Empezar no es inspirador, es brutal. Comenzar el camino de la superación personal no es lo que la mayoría piensa. No es una explosión de motivación. No es una película donde el protagonista tiene una revelación y de pronto toda mejora. No. La realidad es mucho más dura, más incómoda y menos espectacular. Empezar, de verdad, es brutal. El primer paso hacia el cambio suele venir después de tocar fondo. No se da en un momento de claridad, sino en medio del caos. Cuando sientes que ya no puedes seguir como estás. Cuando la vida se vuelve una carga, cuando las excusas ya no funcionan, cuando ya no hay forma de seguir fingiendo que todo está bien. Ese es el verdadero punto de partida. No hay aplausos, no hay luces. Solo un cansancio profundo y una necesidad desesperada de algo diferente. Pero lo que nadie dice es que ese primer paso no se siente bien. Se siente como una ruptura. Como si algo dentro de ti se estuviera quebrando. Porque en realidad es así. Se está rompiendo la imagen falsa que sostenías. Se está cayendo todo lo que usabas para esconder el dolor. Y quedarse sin eso da miedo. Porque incluso lo que duele puede volverse familiar. Incluso lo que te hace sufrir puede parecer seguro. Salir de ahí implica enfrentarte a un vacío. Y ese vacío es aterrador. Al comenzar este camino, muchas veces te sientes solo. Nadie entiende lo que estás pasando. Tus amigos siguen con su vida. Too familiar to Myra Raro. Algunos piensan que estás exagerando. Otros te aconsejan volver a ser como antes. Pero vos sabes que ya no hay vuelta atrás. Porque algo en tu interior ya despertó. Algo dentro de ti se negó a seguir soportando lo mismo. Y aunque no sepas a dónde vas, sabes que no puedes seguir igual. Lo duro es que al principio no ves progreso. Cambiar no se nota enseguida. No hay resultados visibles. No hay garantías. Solo hay dudas, miedo y una lucha constante contigo mismo. Empiezas a cuestionar todo: tus decisiones, tus relaciones, tus pensamientos, tus hábitos. Y eso duele. Porque muchas veces descubres que has vivido para complacer a otros, que has ignorado tus propias necesidades, que te has traicionado solo por encajar. Y, sin embargo, sigues. Sigues porque hay una voz interna que ya no puedes callar. Una voz que pide algo diferente. Que quiere algo real. Que quiere paz. Esa voz es débil al principio, pero con cada paso se hace más fuerte. No porque el camino se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más claro. Más honesto. Más tú. El proceso de superación personal no es lineal. Habrá días en los que avances y días en los que retrocedas. Habrá momentos en los que te sientas poderoso y otros en los que no quieras salir de la cama. Todo eso es parte del proceso. Nadie te lo dice, pero es normal. No estás falando. Estás creciendo. La verdad es que empezar es brutal. No se siente como un nuevo comienzo. Se siente como una pérdida. Pero esa pérdida es necesaria. Tienes que soltar lo que ya no eres para poder convertirte en lo que puedes ser.
Tienes que vaciarte para volver a llenarte. Tienes que romperte para reconstruirte. Y aunque duela, es el paso más valiente que puedes dar. Porque decidir cambiar, aun sin tener todas las respuestas, es un acto de amor propio. Es elegirte. Es darte una nueva oportunidad. Y eso, aunque al principio no lo parezca, lo cambia todo. Capítulo 2. El dolor que nadie ve. Uno de los grandes errores que cometemos al hablar de superación personal es romantizar el proceso. Como si fuera una aventura épica donde todo tiene sentido y cada paso es recompensado. Pero la verdad es que hay un tipo de dolor que nadie te advierte, y ese es el dolor silencioso, el que nadie ve, el que se vive cuando estás cambiando, pero el mundo a tu alrededor sigue igual. Cambiar no solo implica transformarte por dentro. También significa vivir en un entorno que muchas veces no acompaña ese cambio. Las personas que antes eran tu refugio empiezan a sentirse lejanas. Las conversaciones que antes te entretenían ahora te aburren. Las actividades que solían hacerte sentir bien ahora te dejan vacío. Y eso no significa que estás mal. Significa que estás despertando. Significa que estás empezando a ver las cosas con otros ojos. Y eso duele. Hay un momento en el camino en que te das cuenta de que estás avanzando, pero no hay nadie a tu lado para celebrarlo. No porque no les importes, sino porque simplemente no lo entienden. No entienden por qué estás tan introspectivo, porque ya no reaccionas igual, porque elegiste alejarte de ciertas personas o lugares. Y ese malentendido genera una sensación profunda de soledad. No porque estés solo, sino porque estás cambiando en un mundo que espera que sigas siendo el mismo. Lo que nadie te dice es que vas a llorar sin saber por qué. Que vas a mirar al espejo y no vas a reconocerte. Que vas a sentir que estás perdiendo cosas importantes, sin darte cuenta de que en realidad estás ganando libertad. El dolor que nadie ve es el de soltar una versión de ti que era funcional pero no auténtica. Es despedirte de roles, etiquetas, obligaciones que nunca te definieron pero que sostenías por miedo al rechazo. Ese dolor se esconde detrás de sonrisas forzadas, de respuestas automáticas como todo bien, de silencios prolongados en llamadas que antes eran largas y llenas de risa. Es el dolor de sentirte desconectado en un mundo lleno de ruido. Pero esa desconexión, aunque parezca negativa, es necesaria. Porque en el vacío es donde empieza a surgir tu verdadera voz. Una voz que estuvo apagada mucho tiempo. Una voz que ahora empieza a tomar fuerza. También vas a notar que muchas personas empezarán a alejarse. Algunas lo harán en silencio, otras con críticas. Y no es porque hayas hecho algo malo. Es porque ya no encajas en el molde que ellos conocían. Porque ya no estás disponible para dramas, para conversaciones sin sentido, para relaciones que solo te restan energía. Ese alejamiento puede doler, pero es parte del filtro natural que ocurre cuando tu energía empieza a cambiar. La buena noticia es que ese dolor no es eterno. Aunque parezca que nunca va a terminar, aunque a veces te sientas estancado, hay una parte de ti que ya no se rinde. Esa parte es la que te empuja a seguir leyendo, a seguir buscando, a seguir creciendo. Y esa fuerza, aunque sea pequeña, es más real que cualquier máscara que hayas usado antes. La superación personal no siempre se nota desde afuera. No siempre se refleja en logros visibles. A veces, el mayor acto de avance es levantarte un día más, aún sin ganas. Es no responder ese mensaje que antes te arrastraba a lo mismo de siempre. Es tomar una decisión incómoda, pero necesaria. Es decir que no, aunque por dentro tengas miedo. Es sostenerte firme en medio de la tormenta, sabiendo que nadie más lo ve, pero vos sí lo sentís. Ese es el dolor que nadie ve. Y es precisamente ese dolor el que demuestra que estás cambiando. No porque sea fácil, sino porque es verdadero. No porque el mundo te aplauda, sino porque por primera vez, estás siendo fiel a ti mismo. Capítulo 3. Destruir para construir. Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir cuando se habla de superación personal. Muchas veces, para avanzar, primero tienes que destruir. No se trata solo de crecer, de mejorar o de sumar habilidades nuevas. A veces se trata de demoler estructuras internas que te han sostenido durante años pero que ya no te sirven. Y ese proceso, aunque sea necesario, es brutal. Destruir significa enfrentarte con honestidad a todo lo que has creado de ti mismo. Significa mirar de frente tus miedos, tus inseguridades, tus mentiras.
Significa aceptar que muchas de las decisiones que tomaste en el pasado no fueron tuyas, sino reacciones al miedo, al rechazo o a la necesidad de ser aceptado. Es entender que has estado actuando bajo un guión que no escribiste, pero que igual te aprendiste de memoria. Y cuando te das cuenta de eso, ya no puedes volver atrás. Porque algo se rompe. Porque algo despierta. Porque ves la realidad sin filtros, y eso duele. Te das cuenta de que muchas cosas que defendías con pasión no eran más que mecanismos de defensa. Te das cuenta de que has sostenido relaciones tóxicas solo por miedo a estar solo. Te das cuenta de que has vivido más para los demás que para ti. Y esa realización, aunque liberadora, también te deja desnudo. La destrucción de una identidad falsa es dolorosa. Porque te obliga a soltar seguridades. Te obliga a quedarte sin certezas. Es como tumbar una casa sabiendo que durante un tiempo no tendrás techo. No sabes qué viene después, solo sabes que lo que había ya no podía continuar. Y mientras los demás te preguntan qué estás haciendo con tu vida, vos estás en pleno derrumbe, tratando de no derrumbarte con todo lo demás. Este es el momento donde muchos se rinden. Porque la sensación de vacío es demasiado fuerte. Porque la confusión es paralizante. Porque el ruido interno no se calla. Pero si logras permanecer ahí, sin huir, sin volver atrás, empieza algo nuevo. No inmediato. No perfecto. Pero real. Porque lo auténtico no nace de la comodidad, nace del caos. Destruir para construir significa revisar tus hábitos, tus ideas, tus rutinas, tus relaciones. Y elegir desde otro lugar. No desde la carencia, sino desde la conciencia. No desde el miedo, sino desde la intención. Significa reconstruir tú. Autoestima ladrillo por ladrillo, sin esperar que nadie venga a validarte. Significa aprender a confiar en vos, incluso cuando el mundo duda de ti. El problema es que estamos acostumbrados a construir sobre lo viejo. Queremos una nueva vida, pero sin dejar la antigua. Queremos nuevos resultados, pero con los mismos pensamientos. Queremos paz, pero sin dejar el drama. Y eso no funciona. Tarde o temprano, todo colapsa. Porque no puedes edificar algo verdadero sobre una base falsa. Y la superación personal es, en esencia, una reconfiguración total. El proceso es lento, sí. A veces vas a sentir que no avanzas. A veces vas a querer volver a lo conocido. A veces vas a pensar que estabas mejor antes. Pero no te confundas. Ese pensamiento no es verdad. Es solo la nostalgia de tu antigua zona de confort, que, aunque incomoda, era predecible. Pero ahora sabes demasiado. Ahora viste cosas que no puedes desver. Y eso te da poder. Porque cuando te atreves a destruir lo que ya no te sirve, lo que surge después tiene otra energía. Tiene otra profundidad. Ya no se trata de aparentar, sino de ser. Ya no se trata de cumplir expectativas, sino de vivir con propósito. Ya no se trata de sobrevivir, sino de florecer. Y eso, aunque duela al principio, vale cada lágrima, cada silencio, cada paso en falso. Este capítulo no es una invitación al caos por el caos mismo. Es una afirmación de que a veces, el verdadero crecimiento no viene de agregar, sino de quitar. De soltar. De limpiar. De dejar morir lo que ya cumplió su ciclo. Y solo así, con espacio nuevo, podés construir una vida que de verdad se sienta tuya. Capítulo 4. Nadie te va a rescatar. Uno de los momentos más duros del camino de superación personal es cuando te das cuenta de que nadie va a venir a rescatarte. Que no hay un salvador, un mentor mágico, una pareja ideal o un golpe de suerte que te saque de donde estás. Esa revelación es fría, incómoda y despiadadamente honesta. Pero también es el inicio real del cambio. Porque solo cuando dejas de esperar que alguien más lo haga por ti, empezar a moverte por tu cuenta. Durante mucho tiempo vivimos con la fantasía de que algo externo vendrá a solucionarnos la vida. A veces lo proyectamos en una relación. Otras veces en un trabajo soñado. O en un curso, en un libro, en una técnica secreta. Siempre buscando afuera la respuesta a lo que sentimos adentro. Pero la verdad es que la superación personal no se trata de encontrar a alguien que te levante, sino de aprender a levantarte solo, una y otra vez, incluso cuando no tenés fuerza. Esa verdad pesa. Porque implica responsabilidad total. Significa dejar de culpar al pasado, a la familia, a la sociedad, al sistema.
Significa mirarte al espejo y aceptar que, aunque no elegiste muchas de las cosas que te pasaron, ahora sí te toca elegir qué vas a hacer con eso. Y esa elección no es fácil. Porque implica incomodarte. Implica salir de la posición de víctima. Implica tomar el volante, aun cuando no sepas exactamente a dónde vas. El proceso es solitario. No porque estés solo, sino porque es una decisión que solo vos podés tomar. Puedes tener acompañamiento, inspiración, recursos. Pero nadie puede hacer el trabajo por vos. Nadie puede entrar a tu mente y reprogramarla. Nadie puede enfrentarse a tus miedos en tu lugar. Nadie puede asumir el compromiso de levantarte cada vez que caigas. Eso es tuyo. Y cuando lo asumes, algo cambia dentro tuyo para siempre. Lo que nadie te dice es que vas a tener que rescatarte muchas veces. No solo una. No es una escena épica donde un día despertase y ya está todo resuelto. Es un día tras otro. Es tomar decisiones pequeñas que van sumando. Es decir, no cuando es más fácil decir sí. Es ponerte límites a vos mismo. Es elegir el hábito difícil en vez del placer inmediato. Es seguir, aunque no veas resultados rápidos. Tampoco te dicen que el día que dejes de esperar que te salven, vas a sentirte más libre. No porque todo esté resuelto, sino porque dejas de cargar con la ilusión de que alguien lo hará por vos. Y esa libertad tiene un precio, la soledad temporal, la confusión, la incertidumbre. Pero también es el inicio de tu autonomía emocional. De tu verdadero poder. Empiezas a darte cuenta de que podés sostenerte solo. Que podés manejar tus emociones, aunque no sea fácil. Que podés construir tu propia visión, aunque no tengas todas las respuestas. Que podés acompañarte a vos mismo en los días oscuros. Y eso, aunque parezca insignificante, es gigantesco. Porque una vez que lo experimentas, ya no necesitas que nadie te valide. Ya no dependes de los demás para sentirte valioso. Ya no te vendes por un poco de afecto. Empezar a elegir desde otro lugar. El camino de la superación personal no es glamoroso. No tiene aplausos, ni medallas, ni garantías. Pero tiene algo que nadie puede darte. Dignidad interna. Esa sensación de mirar tu proceso, tus errores, tus cicatrices, y sentir orgullo. No porque seas perfecto, sino porque decidiste seguir. Porque te hiciste cargo. Porque no esperaste más milagros y empezaste a ser uno. La verdad es que nadie va a rescatarte. Y esa es, al mismo tiempo, tu condena y tu libertad. Vos elegís cómo lo vivís. Vos elegís si te quedas esperando o si te levantas. Vos elegís si repetís lo que ya conoces o si te atreves a algo nuevo. Y esa elección, aunque parezca pequeña, puede cambiarlo todo. Capítulo 5. Cuando nadie te cree. Uno de los obstáculos más invisibles, pero más poderosos que vas a encontrar en tu proceso de superación personal es la incredulidad de los demás. No se habla mucho de eso. No lo ves en los libros motivacionales. Pero es real. Cuando decidís cambiar, crecer, romper con tu pasado y construir una nueva versión de vos mismo, te vas a encontrar con un muro silencioso que se manifiesta en miradas, comentarios, actitudes, el hecho de que nadie cree que puedas lograrlo. Y eso duele. Duele más de lo que uno espera. Porque muchas veces esa incredulidad no viene de enemigos, ni de desconocidos. Viene de gente cercana. Familia, amigos, compañeros. Gente que ha compartido años con vos. Y que, en el fondo, no puede imaginarte siendo diferente. Te tienen encasillado. Te recuerdan por quien fuiste, no por quien estás intentando ser. Y cada vez que muestras un cambio, ellos lo ven como una amenaza o como una broma pasajera. No lo hacen necesariamente con maldad. Lo hacen porque sus mentes están programadas para la versión antigua de vos. Para ellos, vos sos el que siempre llega tarde, el que nunca termina nada, el que se rinde fácil, el que no sabe qué quiere. Entonces, cuando empezar a tomar decisiones distintas, cuando empezar a poner límites, a leer, a trabajar en vos mismo, a cambiar tu energía, ellos no saben qué hacer con eso. No encajas más en la imagen que tenían de vos. Y en lugar de actualizarla, la defienden con más fuerza. En ese momento, es fácil dudar. Es fácil pensar que tienen razón. Que no vas a poder. Que solo estás actuando. Que tu esfuerzo no tiene sentido.
Pero ahí es donde empieza tu verdadero poder. Porque si podés sostenerte incluso cuando nadie te cree, entonces tu cambio es real. No depende de la aprobación externa. No necesita aplausos. No busca ser visto. Es auténtico, profundo, silencioso. El error que muchos cometen es querer convencer a los demás. Querer demostrar que sí pueden. Querer que los vean. Pero eso solo te desgasta. Porque la gente no cambia de opinión por argumentos. Cambia por evidencia. Y la evidencia lleva tiempo. Es tu constancia, tu transformación sostenida en el tiempo, lo que hará que, un día, esos mismos que dudaban empiecen a callarse. Y aunque no lo digan, van a empezar a verte distinto. Pero para llegar a ese punto, primero tienes que atravesar el desierto de la incredulidad. Y ese desierto se cruza solo. Con determinación. Con claridad. Con compromiso hacia vos mismo. Ahí es donde tienes que recordarte para qué empezaste. Ahí es donde tienes que construir una fe interna tan fuerte, que no necesite que nadie más la valide. Porque si esperas que alguien crea en vos para empezar, nunca vas a empezar. Y si abandonas solo porque no te creen, entonces todavía no entendiste de qué se trata este camino. Lo más irónico es que, cuando finalmente logres lo que te propusiste, todos esos que no creían, van a decir que siempre supieron que lo ibas a lograr. Que confiaban en vos. Que te vieron crecer. Pero vos vas a saber la verdad. Vos vas a saber quiénes estuvieron y quiénes no. Vos vas a saber cuántos días te levantaste sin fuerzas y aún así seguiste. Vos vas a saber que ese éxito no fue un golpe de suerte, sino el resultado de elegirte una y otra vez, incluso cuando nadie más lo hacía. Este camino no es para los que necesitan garantías. Es para los que, aun con dudas, deciden avanzar. Aun con miedo, deciden intentar. Aun sin reconocimiento, deciden brillar. Porque saben que su valor no depende de la mirada ajena. Porque saben que su destino no está escrito por lo que los demás creen, sino por lo que ellos deciden construir. Así que cuando nadie te crea, no lo tomes como una señal para rendirte. Tómalo como una prueba. Una prueba de cuán en serio vas. De cuán profundo es tu compromiso. De cuán listo estás para dejar atrás tu pasado, no solo en la práctica, sino también en la percepción que otros tienen de vos. Porque cuando logras eso, ya no hay vuelta atrás. Te convertís en alguien que no necesita permiso para crecer. Y eso es libertad. Capítulo 6. Cuando te ves al espejo y no te reconoces. Hay un momento en el camino de la superación personal que nadie te anticipa. No es un momento glorioso, ni heroico. Es un instante silencioso, íntimo, profundamente perturbador. Te miras al espejo y no te reconoces. No porque hayas cambiado por fuera, sino porque todo lo que creías ser empieza a desmoronarse. Lo que pensabas que eras ya no encaja. Y lo que estás empezando a ser todavía no tiene forma. Estás en medio del vacío, entre lo que fuiste y lo que quieres ser. Ese momento da miedo. Porque durante toda tu vida construiste una identidad basada en roles, etiquetas, heridas, historias. Te creíste que eras el que siempre ayuda, la que no merece amor, el que siempre falla, la fuerte, el invisible. Te adaptaste a esas versiones como si fueran verdades absolutas. Y de repente, cuando empiezas a trabajar en vos, cuando empiezas a sanar, a cuestionarte, a elegir distinto, todas esas etiquetas empiezan a caerse. Y lo que queda es un espejo con una mirada que no reconoces. La confusion que hizo genera es brutal. Porque no sabes si estás haciendo las cosas bien. No sabes quién sos sin esos hábitos, sin esos pensamientos, sin esa historia que contabas una y otra vez. Te sientes perdido. Como si hubieras soltado la orilla de un río sin saber nadar. Estás flotando en algo nuevo, sin manuales, sin mapas, sin certezas. Y lo peor es que el mundo sigue girando. La gente sigue esperando que seas el mismo. Te siguen llamando por el mismo apodo, te siguen tratando como si no hubieras cambiado. Pero vos sabes que algo dentro tuyo ya no es igual. Ya no reaccionas igual. Ya no toleras lo mismo. Ya no te identificas con esos lugares. Donde antes te sentías cómodo. Pero tampoco sabes todavía dónde te sentís pleno. Estás en transition. Y la transición siempre incomoda. Lo que nadie te dice es que esa etapa es necesaria. Es parte del proceso.
Es el puente entre la versión antigua de vos y la que estás construyendo. No se salta. No se evita. Se attraversa. Y se atraviesa con paciencia, con humildad y con mucha compasión. Porque en ese momento es fácil juzgarte. Es fácil decirte que estás actuando raro, que perdiste el rumbo, que estás jugando a ser alguien que no sos. Pero la verdad es que estás dejando de ser alguien que ya no te representa. Y eso duele, pero libera. Mirarte al espejo y no reconocerte no es el fin. Es una señal de que estás cambiando de piel. Como una serpiente que se desprende de su antigua cobertura. No lo hace porque odia lo que era. Lo hace porque ya no le sirve. Porque creció. Porque necesita espacio para expandirse. Y vos también. Necesitas soltar esas viejas versiones de vos mismo para poder avanzar. Tal vez te sientas solo en ese proceso. Porque no todos lo entienden. Porque no es fácil de explicar. Pero no estás solo. Muchos hemos pasado por ahí. Muchos hemos sentido ese vacío, ese desarraigo, esa sensación de estar flotando en un limbo identitario. Y te puedo asegurar algo, si seguís caminando, si no te rendís, si te permitís explorar quién sos sin necesidad de encajar, vas a encontrarte con una versión de vos que ni siquiera imaginabas. Una versión más auténtica. Más libra. Más poderosa. Una versión que no necesita validación. Que no repite patrones por miedo. Que no se adapta para ser amado. Una versión que se elige cada día, aunque duela. Aunque cueste. Aunque a veces dude. Porque sabe que el verdadero poder está en ser uno mismo, incluso cuando eso implica empezar de cero. Así que, si hoy te miras al espejo y no te reconoces, respira. Estás en el lugar correcto. Estás creciendo. Estás sanando. Estás construyendo una nueva historia. Y aunque ahora se sienta extraño, un día vas a mirar atrás y vas a entender que ese momento fue uno de los más valientes de tu vida. Porque en vez de seguir siendo quien esperaban que fueras, decidiste convertirte en quien realmente sos. Capítulo 7. El precio de empezar de nuevo. Superarte muchas veces significa empezar de nuevo. Pero nadie te habla del precio real que implica hacer borrón y cuenta nueva. Lo romántico es decir que volver a empezar es valiente, que es liberador, que es una oportunidad. Y sí, puede serlo. Pero lo que nadie te cuenta es que también puede sentirse como una pérdida. Como si algo dentro tuyo muriera. Porque, de hecho, una parte de vos muere. Cuando decides cambiar de rumbo, abandonar una rutina que ya no va con vos, dejar una relación tóxica, salir de un entorno que te limita, renunciar a un trabajo que te consume o simplemente elegirte por primera vez, estás dejando atrás una vida. Una versión de vos que construiste durante años. Una serie de costumbres, creencias, ideas que te daban una cierta identidad, aunque fuera dolorosa. Estabas acostumbrado a ellas. Y eso, aunque no lo quieras admitir, era cómodo. Pero la comodidad no es sinónimo de bienestar. La costumbre no es sinónimo de felicidad. Lo que pasa es que el cerebro ama lo conocido, incluso si eso conocido te hace mal. Entonces, cuando empezar a caminar en dirección contraria, todo tu ser entra en estado de alerta. No porque estás haciendo algo malo, sino porque estás haciendo algo nuevo. Algo que no tiene garantías. Algo que no podés controlar. Y eso, en un principio, se siente como una amenaza. El precio de empezar de nuevo es que muchas veces te vas a sentir solo. Te vas a sentir incomprendido. Porque la gente que te rodea estaba acostumbrada a esa vieja versión tuya. Y cuando esa versión desaparece, ellos también pierden algo. Tal vez pierden al que siempre decía que sí. Tal vez pierden al que se quejaba igual que ellos. Tal vez pierden al que no se animaba. Y su reacción no siempre es empática. A veces es rechazo. A veces es silencio. A veces es burla. También vas a perder ciertas seguridades. Cosas que dabas por hecho. Tu lugar en un grupo, tu rol en una familia, tu posición en un sistema. Todo eso se pone en juego cuando empezar de nuevo. Y claro, te van a decir que es parte del proceso, que vale la pena. Pero no te van a hablar de los días en que te sentís perdido, sin rumbo, sin estructura. No te van a hablar del miedo que da dormir con la incertidumbre, sin saber si realmente estás haciendo lo correcto. Pero justamente ahí es donde ocurre la magia. No en lo seguro, no en lo fácil, no en lo repetido.
La magia ocurre cuando tienes el coraje de soltar todo lo que no sus para descubrir quién podés llegar a ser. Cuando te permitís desaprender, reconstruirte, equivocarte, empezar de cero sin tener todas las respuestas. Y no va a ser inmediato. Empezar de nuevo no es apretar un botón. Es un proceso. Es caminar sin ver el destino, confiando en que cada paso te está llevando a un lugar mejor, aunque todavía no lo entiendas. Es bancarte la duda, la nostalgia, el dolor de soltar, la tentación de volver atrás, y aún así seguir. Porque sabes que quedarte donde estabas sería traicionarte. Y eso ya no es una opción. El precio de empezar de nuevo es alto, pero el costo de no hacerlo es mucho mayor. Quedarte en lo conocido por miedo a lo nuevo es un suicidio lento del alma. Y vos no viniste a esta vida a sobrevivir. Viniste viva. A expandat. A reinventarte las veces que sea necesario hasta sentirte en paz con vos mismo. No con el mundo, no con las expectativas ajenas, sino con vos. Así que si hoy estás en ese punto de inflexión, si sentís que todo se está desarmando y que nadie lo entiende, si te pesa la mochila de empezar de nuevo, Quidate tranquilo. estás en el camino correcto. Lo incómodo no es señal de error. Es señal de crecimiento. Y si aguantas, si confías, si te elegís cada día, un día vas a mirar atrás y vas a agradecer no haber abandonado cuando todo parecía oscuro. Capítulo 8. Cuando nadie te aplaude. Uno de los momentos más duros en el camino de la superación personal es cuando haces un cambio, tomas una decisión valiente, rompes una cadena interna, das un paso enorme, y nadie lo nota. Nadie lo celebra. Nadie te felicita. Nadie lo entiende. Te sentis invisible. Y en el fondo, aunque no lo digas, esperabas un poco de reconocimiento. Una palabra. Una mirada. Un simple te admiro por lo que estás haciendo. Pero el silencio duele más que cualquier crítica. Porque te costó. Porque nadie sabe lo que tuviste que atravesar para llegar a ese punto. Lo que lloraste en silencio. Las noches en las que dudaste de todo. Las veces que casi te rendís. Nadie lo vio. Nadie estuvo ahí cuando decidiste soltar esa relación que te destruía, cuando enfrentaste ese miedo que te paralizaba, cuando empezaste a poner límites, cuando dijiste que no por primera vez. Fue un acto íntimo, silencioso, personal. Pero para vos, fue monumental. Y, aún así, nadie aplaudió. Ese momento es clave. Porque es ahí donde se define si estás haciendo esto por vos o por los demás. Si realmente quieres crecer o si quieres ser aplaudido. Y no tiene nada de malo desear reconocimiento. Es humano. Pero si todo tu proceso depende de que el otro lo apruebe o lo valore, entonces no estás siendo libre. Estás cambiando para gastar, no para sanar. Lo que nadie te dice es que muchas veces la superación personal es un camino solitario. No por ego, no por orgullo, sino porque el crecimiento real es interno. Y lo interno no siempre se ve desde afuera. A veces ni siquiera se entiende. Para el mundo, puede que nada haya cambiado. Pero vos sabes que algo adentro tuyo ya no es igual. Que su distinto. Que ya no reaccionas igual. Que ya no penas igual. Y eso es gigante. Hay cambios que no hacen ruido, pero que lo transforman todo. Cambios que no tienen medallas, ni premios, ni likes. Cambios que nadie ve, pero que te devuelven la dignidad, la paz, la autoestima. Y esos son los que más valen. Porque no los hiciste para mostrar, los hiciste para sanar. Porque estabas cansado de vivir en modo supervivencia. Porque sabías que merecías algo mejor. Porque ya no querías seguir siendo esclavo de tus propias heridas. Aprender a vivir sin aplausos es uno de los mayores actos de madurez emocional. Significa que estás encontrando tu valor adentro, no afuera. Que tu autoestima no depende de la mirada ajena. Que tu compromiso con vos mismo es más fuerte que cualquier opinión externa. Y eso es poder. El verdadero poder. Porque ya no necesitas que te aplaudan para seguir. Te basta con saber que vas en la dirección correcta. Y lo irónico es que, cuando de verdad te desapegas del reconocimiento, cuando ya no lo buscas, empieza a llegar. Empieza a notarse. La gente lo percibe. Tu energía cambia. Tus decisiones inspiran. Pero ya no lo necesitas. Ya no lo haces por eso. Lo haces porque aprendiste a ser tu propia fuente de motivación. Porque te convertiste en tu mejor testigo.
Porque entendiste que el camino más valioso es el que se recorre en silencio, pero con determinación. Si hoy estás cambiando, creciendo, tomando decisiones valientes y nadie lo aplaude, no te frustres. Applaudet vos. Celebra tu avance. Sentí orgullo en voz baja. Porque estás haciendo lo que muchos no se animan. Estás eligiendo el camino más difícil, pero el más auténtico. Y eso ya es una victoria. Capítulo 9. Nadie te prepara para el vacío. Hay una etapa en la superación personal que casi nadie menciona. Es ese momento extraño, ambiguo, donde ya no sos quien eras, pero todavía no sos quien quieres ser. Es como estar suspendido en el aire. Como si hubieras saltado de una roca, pero sin saber dónde vas a aterrizar. Ese momento se llama el vacío. Y es uno de los tramos más solitarios y confusos del camino. Porque no estás mal, pero tampoco estás bien. No estás roto, pero tampoco completo. Solo estás ahí. El vacío no se ve desde afuera. La gente puede verte funcional, activo, incluso sonriendo. Pero adentro tuyo hay una sensación de desorientación, de extrañeza. Como si hubieras salido de una piel que ya no te quedaba, pero aún no hubieras encontrado la nueva. Y eso duele. Porque perdiste referencias. Ya no encajas donde antes encajabas. Ya no hablas igual. Ya no reaccionas igual. Ya no toleras lo que antes tolerabas. Pero lo nuevo todavía no aparece. Y te sentís flotando, sin ancla, sin mapa. Este vacío es una consecuencia natural del crecimiento. Pero nadie te prepara para eso. Todos hablan de lo lindo que es evolucionar, pero no te cuentan que para crecer primero tienes que vaciarte. Que tienes que desaprender, soltar, desmontarte por dentro. Y ese proceso no es estético. No es Instagrammable. No es inspirador mientras lo estás viviendo. Es un caos. Es confusión. Es silencio. Y muchas veces, es soledad. Lo peor del vacío no es el vacío en sí. Es la sensación de que algo está mal. De que deberías sentirte mejor. De que, si ya hiciste cambios, porque no estás feliz. Y ahí aparece la culpa. El juicio interno. Penas que estás falando. Que algo hiciste mal. Que tal vez no era el camino correcto. Pero no es así. Lo que pasa es que estás entre versiones. Y ese intermedio siempre es incómodo. Porque es la tierra de nadie. Porque ahí no hay certezas. Solo hay espera. Pero esa espera no es pasiva. Es una espera activa, profunda, sagrada. Es el momento donde tus nuevas raíces empiezan a crecer, aunque no las veas. Es cuando se está formando lo que aún no se manifiesta. Es el silencio antes del despertar. Y como todo lo importante, toma tiempo. Y como todo lo verdadero, no se puede forzar. La trampa en este punto es querer llenar el vacío demasiado rápido. Con distracciones, con gente, con decisiones impulsivas. Con volver a lo conocido. Con cualquier cosa que tape el silencio. Pero el vacío no se tapa. Se atraviesa. Se habita. Se escucha. Porque ese vacío tiene un mensaje. Está ahí para que pares. Para que observes. Para que te preguntes quién quieres ser realmente. No desde la urgencia. No desde el miedo. Sino desde la verdad. Nadie te dice que crecer puede sentirse como perderte. Que sanar puede doler más que herirte. Que superarte puede dejarte solo por un tiempo. Pero es así. Y es normal. Y es necesario. Porque todo lo que están haciendo dentro tuyo necesita espacio. Y a veces, ese espacio se siente como un abismo. Pero no lo es. Es una antesala. Es la pausa antes del salto. Es el suspiro del alma que se está reconfigurando. Si hoy estás en ese vacío, no lo llenes. No lo niegues. No lo juzgues. Sostenerlo. Acariciarlo. Escúchalo. Porque es en ese vacío donde se revelan las verdades más grandes. Es ahí donde se enciende la chispa de lo nuevo. Donde empezar a recordar quién sos en esencia. No quién debería ser. No quien los demás esperan. Sino quien viniste ser. El vacío no es el fin. Es el principio de todo. Capítulo 10. Te vas a quedar sin excusas. Hay un punto en el proceso de superación personal en el que ya no podés mirar para otro lado.
Un momento donde ya no podés culpar a tus padres, ni a tu pareja, ni a tu jefe, ni a tu pasado. Un momento brutal y liberador al mismo tiempo. Te quedas sin excusas. Sin muletas mentales. Sin pretextos que te sirvan para justificar por qué no avanzas. Y es incómodo, claro que sí. Porque te das cuenta de que ahora, todo depende de vos. Al principio, el cambio se siente emocionante. Leer libros, escuchar frases motivadoras, hacer afirmaciones. Te sentís renovado. Sentís que estás haciendo algo por vos. Y sí, es cierto. Pero llega el momento en el que ya no alcanza con llenarte de información. Llega la hora de la verdad. De tomar decisiones. De accionar. De ponerte de pie en serio. Y ahí ya no hay lugar para seguir escondiéndote detrás de lo que te hicieron. Porque, aunque el dolor haya sido real, la responsabilidad de sanar siempre va a ser tuya. Lo que nadie te dice es que en algún momento vas a estar frente a frente con vos mismo. Sin nadie más en quien proyectar tu frustración. Sin nadie más a quien culpar por tus miedos. Sin nadie más que vos. Y ahí, en ese espejo, te vas a ver tal como sos, con tus luces y tus sombras, con tus avances y tus autoengaños, con tu fuerza y tus bloqueos. Y no te va a quedar otra que elegir. O seguís haciéndote el distraído o tomas el timón de tu vida de una vez por todas. Te vas a quedar sin excusas para no amar. Sin excusas para no perdonar. Sin excusas para no intentar. Porque todo lo que decías que te lo impedía, ya no está. Y si sigue estando, es porque vos elegís sostenerlo. Y eso es fuerte de ver. Porque te enfrenta con tu poder. Y el poder da miedo. Porque si sos responsable, ya no podés victimizarte. Ya no podés decir yo soy así por culpa de. No. Sos así porque elegís seguir siendo así. Y eso, aunque duela, también libera. La superación real no se trata de convertirte en una versión perfecta de vos mismo. Se trata de asumir con honestidad brutal quién sos y desde ahí, empezar a construir. Es dejar de esperar a que algo externo te salve. Es dejar de poner condiciones para empezar a actuar. Es decidirte. Sin garantías. Sin redes. Con miedo y todo. Porque sabes que ya no podés seguir traicionándote. Porque sabes que ya no hay excusa que te cierre. Porque sabes que es ahora o nunca. Y claro que va a haber resistencia. Porque las excusas te protegían. Eran el refugio cómodo que justificaba tu inacción. Pero también eran una cárcel. Te mantenían pequeño. Te mantenían en pausa. Y ahora que ya no las tenés, estás libre. Pero con esa libertad viene el compromiso. La responsabilidad. El peso de tus propias decisiones. Y eso es parte del crecimiento. Asumir las consecuencias. Hacerte cargo. Nadie te va a venir a rescatar. Nadie va a hacer el trabajo por vos. Y eso no es una condena, es una oportunidad. Porque si vos lo creaste, vos lo podés transformar. Porque si vos te alejaste de vos, también podés volver. Porque si vos saboteaste tus propios pasos, también podés redireccionar el camino. Todo está en vos. Y eso es lo que da miedo. Pero también es lo que te hace invencible. Cuando te quedas sin excusas, solo queda avanzar. Capítulo 11. La transformación duele más de lo que imaginabas. La transformación personal no es esa postal luminosa que te muestran en las redes. No es una caminata en la playa con música suave de fondo. No es una taza de té al lado de un libro inspirador. La verdadera transformación duele. Duele más de lo que te contaron. Duele porque te rompe. Porque te quita las capas que construiste durante años. Porque no solo se trata de convertirte en alguien nuevo, sino de despedirte de quien fuiste. Y eso duele más que cualquier herida externa. Nadie te prepara para el dolor de cambiar. Te hablan de lo lindo que es crecer, pero no del vacío que deja lo que tienes que soltar. No te dicen que vas a llorar por versión anteriores tuyas. Que vas a extrañar incluso esas partes de vos que te hacían daño, porque al menos eran conocidas. No te cuentan que te vas a sentir expuesto, vulnerable, en carne viva. Como si todo lo que eras ya no estuviera, pero lo nuevo aún no tuviera forma. Y ahí estás vos. Sintiéndote solo, confundido, agotado. Porque no es solo el trabajo interno. Es todo lo que se desarma alrededor. Relaciones que se enfrían. Ambientes que ya no toleras.
Sueños que dejan de tener sentido. Te sentís fuera de lugar. ¿Por qué lo estás? Porque ya no perteneces donde antes encajabas. Y todavía no llegaste a donde vas. Estás en ese limbo incómodo donde todo parece en pausa, menos el dolor. La gente a tu alrededor no siempre lo va a entender. Algunos se van a alejar. Otros te van a juzgar. Y muchos van a decir que cambiaste. Que ya no sos el mismo. Y tienen razón. No lo sos. Y aunque eso sea una buena señal, también te parte el corazón. Porque cambiar implica perder. Implica soltar. Implica dejar que se caiga lo que no puede sostener tu nueva versión. Y eso no se hace sin lágrimas. A veces te vas a preguntar si vale la pena. Si tanto movimiento interno realmente te está llevando a algún lugar. Porque desde adentro, todo se ve borroso. No hesitases. No hay garantías. Solo hay una intuición que te empuja a seguir. Una voz baja que te dice, no te detengas, esto también pasará. Y es esa voz la que tienes que cuidar. La que tienes que proteger cuando todo lo demás se tambalea. La transformación no es lineal. No es romántica. No es rápida. Es cruda. Es intensa. Es lenta. Y por momentos, es insoportable. Pero es real. Y lo real se siente. Ti atravisa. Ti cambia. Te limpia. Ti despierta. Porque no estás decorando tu vida. Estás reconstruyéndola desde las cenizas. Estás creando algo nuevo con tus propias manos, con tus propias decisiones, con tu propia verdad. Y si duele, es porque estás dejando atrás lo que ya no vibra con vos. Si duele, es porque estás avanzando. Porque estás siendo honesto. Porque estás apostando por tu libertad, aunque eso implique incomodidad. Porque estás eligiendo tu paz, aunque eso te aleje de lo conocido. Y eso, aunque duela, es amor propio en su forma más pura. Nadie te dice que para renacer primero tienes que morir por dentro. Que, para encontrar tu verdad, primero tienes que desarmarte. Que, para ser libre, primero tienes que atravesar el dolor de soltarte de todo lo que te mantenía preso. Pero ahora lo sabes. Y aunque duela, aunque queme, aunque por momentos no veas salida, seguí. Porque la versión de vos que estás construyendo lo vale todo. Capítulo 12. Vas a tener que dejar de buscar aprobación. Uno de los mayores obstáculos en el camino de la superación personal es la necesidad constante de aprobación. Esa ansiedad silenciosa que te empuja a actuar esperando aplausos, que te hace dudar de tus decisiones si no son validadas por otros. Lo que nadie te dice es que, si quieres avanzar de verdad, vas a tener que romper ese lazo invisible que te ata a la mirada ajena. Porque mientras busques que te aprueben, no estás siendo libre. Y si no sos libre, no podés transformarte. Desde chicos nos enseñan a agradar, a encajar, a buscar reconocimiento. Aprendemos a adaptar nuestras palabras, nuestras emociones y hasta nuestros sueños a lo que los demás esperan. Y eso, sin darnos cuenta, se convierte en una adicción. Queremos que nos digan que vamos bien. Queremos que nos aplaudan los cambios. Queremos que nos aseguren que estamos en lo correcto. Y cuando eso no pasa, sentimos que estamos fallando. Que no somos suficientes. Que algo en nosotros no está bien. Pero la superación real no vive en la validación externa. Vive en el compromiso interno. Vive en tomar decisiones que tal vez nadie entienda, pero vos sabes que son necesarias. Vive en caminar caminos solitarios porque sabes que son los correctos. Vive en sostener tu voz, incluso cuando tiemble, incluso cuando sea la única que se escuche. Vas a tener que aprender a decepcionar a los demás para no decepcionarte a vos. Vas a tener que decir que no, aunque se enojen. Vas a tener que elegirte, aunque eso signifique perder aprobación. Porque si cada paso tuyo depende de un like, de una sonrisa o de un elogio, entonces no estás caminando tu camino, estás caminando el que ellos quieren. Y eso, con el tiempo, te vacía. Te van a decir que cambiaste. Te van a decir que estás raro, que ya no sos el mismo. Y van a tener razón. Porque cuando dejas de buscar que te aprueben, empezar a actuar desde otro lugar. Desde una fuerza interna que no pide permiso, que no se justifica, que no se explica. Desde una identidad que no necesita ser aplaudida para existir. Y no va a ser fácil. Porque estamos programados para agradar. Porque da miedo el rechazo.
Porque cuesta mirar a los demás a los ojos y decir esto es lo que soy, y si no te gusta, está bien. Pero ese miedo es el que te mantiene atado. Ese miedo es el que hace que postergues decisiones. Ese miedo es el que sabotea tu crecimiento. Lo que nadie te dice es que la aprobación que más duele no recibir es la tuya. Que no hay mirada más dura que la tuya cuando te fallas. Que no hay juicio más cruel. Que el que te haces cuando sabes que no estás siendo fiel a vos mismo. Y que no hay libertad más grande que la de ser quien sos, aunque a nadie le guste. En el fondo, todos queremos ser amados. Todos queremos pertenecer. Pero el verdadero amor no exige que te traiciones. La verdadera pertenencia no te pide que te edites. Y si para ser parte tienes que dejar de ser vos, entonces ese lugar no es tu lugar. Entonces esa gente no es tu gente. Vas a tener que dejar de pedir permiso para vivir. Vas a tener que dejar de pedir perdón por ser distinto. Vas a tener que dejar de disculparte por sentir, por querer, por elegir. Porque cuantas más esperas que te aprueben, más postergas tu verdad. Y tu verdad, aunque moleste, aunque incomode, aunque duela, es lo único que puede liberarte. Capítulo 13. No todo el mundo va a celebrar tu cambio. Cuando uno empieza a crecer, a mejorar, a sanar, suele imaginar que eso va a ser celebrado por todos. Que la gente que te rodea va a aplaudir tu evolución, que van a inspirarse con tu ejemplo, que van a querer caminar con vos hacia lo alto. Pero lo que nadie te dice, lo que muy pocos se animan a mencionar, es que tu crecimiento va a incomodar. Que no todos van a estar felices por vos. Que algunos, incluso personas cercanas, van a alejarse, criticarte, o intentar hacerte volver atrás. Y eso duele. Porque uno espera que al dar lo mejor, al cambiar, al volverse más consciente, el mundo lo reciba con amor. Pero no funciona así. La realidad es que tu cambio les recuerda a muchos lo que ellos no se animan a hacer. Les pone un espejo en la cara. Les muestra que es posible transformar la vida, pero que ellos no lo están haciendo. Y eso no todos lo toleran. Algunos prefieren creer que no se puede, que el sistema es injusto, que no vale la pena intentarlo. Tu avance rompe con esas creencias. Por eso molesta. Hay personas que estaban bien con vos mientras no brillabas. Mientras eras predecible, manejable, normal. Pero cuando empezar a tomar decisiones propias, cuando empezar a poner límites, cuando te empezar a priorizar, ahí cambian. Ahí aparece la resistencia. Age se caen las máscaras. Porque ya no sos funcional a su comodidad. Porque ahora los obligas, sin querer, a mirarse a sí mismos. Y no todos quieren mirarse. Lo más duro es que muchas veces esas reacciones vienen de gente que quieres. Familiares, amigos de años, personas que estuvieron en tus momentos difíciles. Pero el crecimiento personal no tiene garantías de acompañantes. No hay promesas de que todos sigan con vos. Hay caminos que solo se transitan en soledad. Y hay que estar listo para eso. Para no aferrarse. Para no detenerse. Para entender que quien no puede celebrar tu vuelo, tal vez no está hecho para acompañarte en esta etapa. Al principio quieres explicarles. Quieres convencerlos. Quieres hacerles ver que no es contra ellos, que simplemente estás eligiendo otra versión de vos mismo. Pero llega un momento en que te das cuenta de que no todos quieren entender. Y que gastar energía en convencer es frenar tu propia transformación. Entonces aprendes a soltar. A bendecir en silencio. A seguir caminando sin rencor, pero con firmeza. No todo el mundo va a celebrar tu cambio. Y está bien. No necesitan hacerlo. Vos no estás cambiando para que te aplauden. Estás cambiando porque tu alma te lo pide. Porque no soportas más seguir siendo quien eras. Porque sabes que hay algo más para vos. Y eso basta. Ese llamado interno es suficiente. Aunque nadie lo entienda. Aunque camines solo. Hay un punto del camino donde dejas de pedir comprensión. Donde dejas de mirar hacia atrás buscando caras conocidas. Donde aceptas que, para llegar a lugares nuevos, hay que soltar las manos que no quieren soltar lo viejo. Y ahí se vuelve todo más claro. Más ligero. Más tuyo. No te están traicionando. No te están fallando. Solo te están mostrando que su proceso es distinto. Que su tiempo no es el tuyo. Y eso no los hace malos. Simplemente los hace incompatibles con tu momento actual. Agradéceles lo compartido. Honralo.
Y seguí. Porque el camino hacia vos mismo es sagrado. Y no se negocia. El verdadero crecimiento es silencioso. Es firme. Es interno. Y muchas veces, es solitario. Pero cada paso que das, cada barrera que rompes, cada parte de vos que recuperas, vale más que 1000 aplausos externos. Porque es real. Porque es tuyo. Porque es libre. Capítulo 14. El dolor también es una maestría. Hay una parte de la superación personal que nadie quiere enfrentar, y es la que está hecha de dolor. En los libros de autoayuda, en los discursos motivacionales, se habla mucho de metas, de visión, de energía positiva. Pero pocos se atreven a decirte que una gran parte de tu transformación va a suceder en medio de la oscuridad. En los días donde no tenés ganas de levantarte, en los momentos en los que sentís que perdiste el rumbo, en las lágrimas que no sabes bien de dónde salen. Lo que nadie te dice sobre la superación personal es que el dolor no es el enemigo. Es el maestro. El dolor no aparece para castigarte. Apes para despertat. Es la señal de que hay algo que necesita ser visto. Algo que fuiste tapando durante años con excusas, con distracciones, con ruido. Algo que, por más que hayas querido ignorar, sigue ahí, latiendo en lo profundo. Y cuando estás listo para crecer de verdad, ese dolor se hace presente. No para derribarte, sino para limpiarte. Para vaciarte de lo que ya no sus. Para sacudirte lo suficiente como para que te veas sin máscara, sin personaje, sin filtro. En el camino de la superación personal, vas a tener que atravesar momentos que duelen. Vas a tener que mirar a los ojos a tus heridas. Vas a tener que aceptar que muchas veces tu vida fue moldeada por el miedo, por la culpa, por la necesidad de amor. Y eso va a doler. No porque sea malo, sino porque es verdadero. Y lo verdadero, cuando llega, incomoda. Porque rompe con todo lo que creías que eras. La buena noticia es que ese dolor no viene para quedarse. Viene para enseñarte. Viene a mostrarte dónde está la grieta, dónde está la herida que aún sangra. Y si tienes el coraje de atravesarlo, de no anestesiarte, de no correr, entonces vas a descubrir que detrás del dolor hay algo inmenso. Hay verdad. Hay poder. Hey libertad. No todos están dispuestos a pasar por ahí. Muchos prefieren negar, tapar, seguir con la sonrisa puesta, aunque por dentro se estén cayendo a pedazos. Pero vos que elegiste el camino de la superación personal, tienes que saber que cada lágrima que cae está limpiando. Que cada noche oscura está preparando el terreno para que algo nuevo nazca. Que cada vez que tocas fondo, estás más cerca de tu esencia. Y sí, es injusto. Porque a veces duele sin razón aparente. A veces sentís que hiciste todo bien y aún así la vida te golpea. Pero la verdad es que no se trata de merecer. Se trata de evolucionar. Y la evolución real no es cómoda. No es glamorosa. Es cruda. Es intensa. Es profunda. Te transforma desde adentro, aunque desde afuera nadie lo vea. Lo que nadie te dice es que vas a agradecer ese dolor. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero un día vas a mirar hacia atrás y vas a entender que, sin ese momento difícil, no hubieras despertado. Que, sin esa caída, no hubieras aprendido a sostenerte solo. Que, sin esa traición, no hubieras descubierto tu valor. Que, sin esa pérdida, no hubieras conectado con lo esencial. Déjate doler. Deja que el dolor haga su trabajo. No lo resistas, no lo niegues, no lo juzgues. Sentido. Abrazalo. Y pregúntale qué vino a enseñarte. Porque detrás de ese dolor hay un nuevo vos esperando nacer. Uno más fuerte, más sabio, más libre. Y eso, aunque duela, vale la pena. Capítulo 15. La soledad no es un castigo, es una escuela. Una de las verdades más incómodas de la superación personal es que el camino, en muchos tramos, se recorre solo. No porque lo elijas así, sino porque es inevitable. A medida que cambias, que te conoces, que te sanas, que te transformas, muchas cosas y personas quedan atrás. Y eso, aunque te fortalezca, también te deja con una sensación de vacío. Con una soledad que no siempre se puede llenar. Con un silencio que al principio incomoda, pero que más adelante revela. Lo que nadie te dice es que la soledad no siempre es mala. Que no siempre significa aislamiento, rechazo o abandono. A veces, la soledad es necesaria.
Es la etapa donde te encontráis con vos mismo de verdad. Donde caen todas las distracciones, todos los personajes, todas las expectativas ajenas. Y quedas vos, solo vos, frente a tu reflejo. Sin excusas. Sin ruido. Sin nadie que te diga qué hacer. Y ahí empieza una escuela que ningún libro puede enseñarte. Estar solo te obliga a escucharte. A darte cuenta de quién sos cuando no estás actuando para otros. A descubrir si lo que decías que querías, realmente lo quieres. A enfrentarte con tus sombras, tus miedos, tus heridas sin que nadie te rescate. Es incómodo, sí. Pero también es transformador. Porque en ese silencio nace la claridad. Porque en esa pausa se revela lo esencial. La sociedad nos vendió la idea de que estar solo es sinónimo de fracaso. Que si no tienes una pareja, un grupo de amigos, una vida social activa, estás incompleto. Pero eso es mentira. Estar solo no te hace menos valioso. Te hace más consciente. Más fuerte. Más auténtico. Porque te da la oportunidad de construirte desde adentro, sin depender de la aprobación de nadie. Muchos evitan la soledad porque les da miedo enfrentarse con su vacío. Con su falta de sentido. Con lo que nunca se animaron a decirse. Por eso se llenan de compromisos, de redes, de ruido. Pero tarde o temprano, la vida los pone frente a esa puerta. Y el que se anima a cruzarla, el que se queda en ese lugar en vez de escapar, descubre un poder que nunca había sentido. La soledad, cuando es elegida y aprovechada, se convierte en un templo. En un espacio de reconexión, de calma, de integración. Te ayuda a ver que no necesitas tanto como creías. Que la paz no está en lo externo, sino en tu manera de mirar. Que no necesitas demostrar nada, ni convencer a nadie, ni cumplir con ningún molde para sentirte en casa. Porque el verdadero hogar empieza adentro. Claro que no siempre va a ser fácil. Hay días en los que extrañas. Momentos en los que te preguntas si estás haciendo lo correcto. Instantes en los que el silencio pesa. Pero si logras sostenerte, si logras seguir caminando sin abandonar tu proceso, esa soledad se transforma. Deja de ser un castigo y se convierte en una elección. En un santuario. En una señal de que estás creciendo. Y llega el día en que ya no sentís esa soledad como un vacío, sino como un privilegio. Porque ahora sabes quién sos. Porque ya no necesitas llenar espacios. Con cualquier cosa. Porque elegís tu paz antes que el ruido. Porque te volviste tu propia compañía. Y eso es libertad de la que no se enseña. Solo se vive. Capítulo 16. Nadie va a salvarte. Una de las verdades más duras que pocos se atreven a decir cuando se habla de superación personal es esta. Nadie va a salvarte. Ni tu pareja, ni tus padres, ni tus amigos, ni tu jefe, ni tu terapeuta, ni el libro que estés leyendo. Nadie. Porque, aunque todos puedan ayudarte, aconsejarte, impulsarte o acompañarte, la única persona que realmente puede cambiar tu vida sos vos. Y no es una frase linda para poner en redes. Es una realidad cruda que se siente cuando estás solo en tu cuarto, enfrentando tus pensamientos, tus errores, tus inseguridades. Cuando te das cuenta de que el tiempo pasa y que la única forma de avanzar es moverte. Cuando te cae la ficha de que, si vos no te levantas, si vos no te hablas con firmeza, si vos no te decidís a romper con todo lo que te frena, nadie lo va a hacer por vos. El problema es que nos educaron para esperar que algo o alguien nos rescate. Nos metieron en la cabeza la fantasía del Salvador. Esperamos que aparezca una pareja que nos ame tanto que cure nuestras heridas. Esperamos QUN mentor numbers de la fórmula mágica. Esperamos que la suerte cambie, que el universo se alinee, que todo mejore por arte de magia. Pero eso no existe. Y cuanto antes lo aceptes, antes vas a empezar a hacerte cargo. Hacerse cargo no es fácil. Implica asumir que muchas de las cosas que te duelen hoy son el resultado de decisiones que vos tomaste o dejaste de tomar. Que nadie te arruinó la vida, que vos elegiste quedarte donde no eras feliz, que vos evitaste decir lo que sentías, que vos postergaste tu bienestar. Y entender eso no es para culparte, es para liberarte. Porque si vos fuiste parte del problema, también podés ser la solución. La superación personal real empieza cuando dejas de victimizarte. Cuando dejas de repetir que no podés, que no tenés suerte, que nadie te entiende. Empieza cuando te miras al espejo y te haces la pregunta clave.
¿Qué estoy dispuesto a cambiar para salir de acá? Porque esa es la pregunta que marca el inicio del verdadero cambio. No que quiero que cambie el mundo, sino que puedo cambiar yo para que mi mundo sea distinto. Y no esperes a sentirte listo. No vas a estar listo. No esperes a que todo se ordene. Nunca va a estar todo perfecto. No esperes a que el miedo desaparezca. Va a estar ahí, pero no es excusa. Empezó con miedo. Empezó con dudas. Empezó con poco. Pero empezó. Porque mientras esperas, la vida sigue. Y nadie te va a devolver el tiempo perdido. Tampoco te digo que lo hagas todo solo. Podés pedir ayuda, podés buscar contención, podés rodearte de personas que te impulsen. Pero incluso con eso, la acción va a depender de vos. La elección final siempre es tuya. Sus vos quien se levanta cada día. Sus vos quien elige qué pensar. Sus vos quien decide si se queda en el mismo lugar o se anima a cruzar la incomodidad del crecimiento. Y cuando finalmente lo hagas, cuando entiendas que nadie te va a salvar porque no lo necesitas, vas a experimentar una libertad que no se compara con nada. Porque ya no dependes. Porque ya no esperas. Porque ahora su protagonista de tu historia. Y aunque el camino sea difícil, ahora sabes que tienes el poder. Y eso, Valeria, es el verdadero comienzo de una vida extraordinaria. Capítulo 17. Tu versión más poderosa ya existe, solo tienes que encontrarla. La gran mentira de la superación personal es que tienes que convertirte en alguien nuevo. Te lo venden como si tuvieras que construir desde cero una nueva identidad, una nueva forma de ser, un nuevo estilo de vida. Pero la verdad, lo que casi nadie dice, es que tu versión más poderosa ya existe dentro de ti. No tienes que inventarla. Solo tienes que encontrarla. Desenterrarla. Reconectarte con ella. Y esa es la parte que duele. Porque encontrar a tu verdadero yo no se trata de agregar cosas, sino de soltar todo lo que no eres. Todo lo que aprendiste para encajar. Todo lo que adoptaste para no decepcionar. Todas las creencias que te inculcaron y que nunca cuestionaste. Es un proceso de limpieza brutal. De mirar hacia adentro y preguntarte con sinceridad, ¿esto que estoy haciendo, esto que estoy persiguiendo, esto en lo que creo, es realmente mío o me lo impusieron? El verdadero poder no viene de aparentar seguridad. Viene de conocerte tanto que ya no necesitas convencer a nadie de quién eres. Viene de confiar en tu voz interna, incluso cuando todos opinan lo contrario. Viene de tener la valentía de vivir una vida que tenga sentido para ti, aunque no se vea bien desde afuera. Viene de elegirte todos los días, incluso cuando dudarías de ti mismo. La superación personal no se trata de volverte alguien perfecto. Se trata de aceptar tus sombras y aún así avanzar. De reconocer tus errores y transformarlos en lecciones. De mirar tu pasado sin vergüenza, sabiendo que cada parte de esa historia te trajo hasta aquí. No necesitas borrarte, necesitas integrarte. Abrazarte completo. Dejar de esconder lo que fuiste para construir desde la verdad lo que puedes llegar a ser. Y eso no es romántico, no es fácil, no es instantáneo. Va a doler. Vas a llorar. Vas a querer rendirte 1000 veces. Vas a tener que despedirte de personas, de sueños, de versiones viejas de ti. Pero cada vez que lo hagas, vas a estar un paso más cerca. Cada vez que rompas una capa falsa, vas a escuchar más claro tu voz. Y un día, sin darte cuenta, vas a mirarte y vas a reconocer algo distinto. Una fuerza que no sabías que tenías. Una paz que no habías sentido. Un fuego que no viene de afuera, que arde desde el alma. Tu versión más poderosa no es la que todos aplauden. Es la que puede estar sola y seguir brillando. Es la que no necesita que todo esté bien para seguir adelante. Es la que se levanta después de cada caída con más sabiduría. Es la que no se rinde, aunque tenga miedo. Es la que deja huella en silencio, sin buscar validación, sin hacer ruido. Es la que entiende que el verdadero éxito no es tenerlo todo, sino vivir fiel a lo que realmente eres. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de este libro, es porque dentro de ti hay una parte que ya está despertando. Una parte que está cansada de vivir a medias. Que quiere romper con todo lo que la limita. Que quiere recuperar el control, la energía, la claridad. Esa parte es tu yo verdadero, llamándote. Y ya no podés ignorarlo. No necesitas permiso. No necesitas que alguien te diga que estás listo.
No necesitas más tiempo. Lo único que necesitas es decirte a ti mismo, en voz alta o en silencio, ya es suficiente. Es mi momento. Y entonces, sin esperar nada, sin hacer promesas, solo accionando desde el corazón, empezar. Porque tu versión más poderosa no te está esperando afuera. Siempre estuvo adentro. Y ahora es tiempo de dejarla salir. Gracias por llegar hasta el final de este viaje. Si estas palabras resonaron contigo, si alguna idea encendió una chispa en tu interior, si sentiste que este libro te habló como nadie antes lo había hecho, entonces no te lo guardes. Comparte este mensaje, deja que llegue a otros que lo necesiten tanto como tú lo necesitaste. Y, sobre todo, apoya este canal. Audiomentores no es solo un espacio para escuchar, es un movimiento. Una comunidad que cree en el poder de la transformación, en el valor del conocimiento, en la fuerza de una voz honesta. Cada reproducción, cada suscripción, cada comentario es una manera de decir, quiero más de esto, quiero más verdad, más profundidad, más contenido que despierte. Así que, si este libro te acompañó, te desafió o te inspiró, te invito a seguir el canal, activar las notificaciones y ser parte activa de esta misión. Porque apenas estamos comenzando. Lo mejor aún está por venir. Nos encontramos en el próximo audiolibro. Esto es Audiomentores. Donde cada palabra cuenta.